oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hablamos con Rafael Winter. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto de conversar con ustedes nuevamente y de tener la posibilidad a través de Identidad y de, nuestra muy prestigiosa emisora de audición, de tener la posibilidad de conversar con ustedes. Un placer, un privilegio, muchas gracias y en primer lugar que tengan un muy feliz año 2017. Igualmente para usted, Rafael, y encantados de que podamos charlar y hablar en esta ocasión, iniciando esta edición de Identidad, vamos a hablar de esa votación en contra de Israel del Consejo de Seguridad de la ONU. Bien, en realidad la resolución, por un lado, causó desilusión, decepción, lo que es comprensible, llamó la atención, no es la primera vez que ocurría, pero evidentemente es poco frecuente, llamó la atención la abstención de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, no había ocurrido en la administración de Obama, ocurrió en administraciones anteriores. Esta vez habría sido la primera vez que la administración Obama se abstuvo en este tema. Ya había habido abstenciones norteamericanas en ocasiones anteriores y eso por supuesto es lo que marcó la diferencia. Por otro lado, yo creo que hay que leer bien el texto de la resolución, reitero, por supuesto que no me agrada, pero yo creo que en general la mayoría de la gente no leyó todo el texto. Es cierto que la parte medular critica duramente el tema de los asentamientos. Después yo quiero hacer una referencia a ese tema puntual. Uh-huh. Por otro lado, el preámbulo de esta resolución, el preámbulo tiene aspectos positivos, condena al terrorismo, quizá no de la forma enfática como quisiéramos, pero condena al terrorismo, le pide a la autoridad palestina que lo controle, habla de la solución de dos estados, lo cual obviamente reconoce como no puede ser de otra manera, y en eso no hay ningún lugar a dudas, y tampoco de las Naciones Unidas, reconoce la existencia del Estado de Israel y el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y a vivir en seguridad. Pide en el preámbulo de la resolución de que no haya, provocaciones ni actitudes de nadie contra nadie, en fin, que ya compliquen esta situación de por sí compleja. Es decir, el preámbulo tiene aspectos positivos. Por otro lado, la resolución propiamente dicha condena los asentamientos, marca una diferencia, de todas formas, entre lo que es el Estado de Israel y los territorios y los asentamientos que están en los territorios. Claro, para la persona común y corriente, incluso para muchos de nosotros, no es fácil establecer la diferencia entre lo que es el Estado de Israel propiamente dicho, por decir así, y los territorios que se sumaron a Israel a partir del año 1967. La condena, de todas formas, no es al Estado como Estado, sino a los territorios y específicamente a los asentamientos. Sobre ese punto en particular, yo lo que quiero decir, reconociendo que es un tema polémico, conflictivo, que divide a la misma sociedad israelí, como sabemos, que divide también las opiniones de las comunidades judías en la diáspora, que divide también al liderazgo de las comunidades judías en la diáspora, que por un lado, obviamente, el liderazgo de las comunidades judías siente que tiene que estar alineado
con Israel, y eso es lógico, pero hay temas que dividen también al liderazgo comunitario. El tema de los asentamientos, en concreto en lo personal, considero, por un lado, no es el quid de la cuestión ni el meollo del problema. El meollo del conflicto con los palestinos sigue siendo, como lo viene siendo de 1947 y desde antes, el meollo, el quid de la cuestión sigue siendo la negativa de los palestinos, y no hablo de los terroristas, con los que no se puede hablar, ni siquiera los así llamados palestinos moderados, la negativa de reconocer clara y públicamente el derecho de Israel a la existencia en fronteras seguras, un Estado libre y soberano. La negativa a reconocer la existencia de Israel sigue siendo el meollo y el quid de la cuestión. Pero por otro lado, existe sin duda el problema de los asentamientos, y en lo personal siempre digo, lo que no depende de Israel, no depende, pero lo que depende de Israel, tratemos de hacerlo de la mejor forma posible. Y yo creo que el tema de los asentamientos es un tema de que el Estado de Israel no lo ha manejado de la mejor forma posible, y que incluso la resolución del otro día, tan enfática respecto al tema de los asentamientos, podría haberse evitado si el Estado de Israel, particularmente en este último gobierno, aunque el tema de los asentamientos viene por supuesto de mucho antes, la resolución podría haberse evitado, o podría haberse evitado evidentemente la abstención norteamericana, y por lo tanto no hubiera salido la condena, si Israel hubiese manejado el tema de los asentamientos de manera más inteligente, más flexible y más realista y pragmática. En resumen, de acuerdo a mi opinión, el quid de la cuestión sigue siendo, como desde 1947, con matices, la negativa de los palestinos a reconocer la existencia del Estado de Israel, siendo que por otro lado Israel ya hace tiempo ha reconocido la necesidad de dos estados. Pero por otro lado, en el tema de los asentamientos, Israel no actúa en la práctica de acuerdo a lo que dice en la teoría. Los asentamientos son un obstáculo, no el único, no tampoco el principal para mí, pero son un obstáculo para allanar el camino hacia la paz. Bien, Rafael. Espero que Israel actúe de manera más pragmática y más realista en este tema. Uh-huh. Y bueno, hablando de temas que tampoco están exentos de polémica, vamos a tocar también esa resolución del soldado que ha sido considerado culpable tras disparar al terrorista que ya había sido neutralizado. Sí. Como siempre, opinión personal, porque como tantos otros temas, los hechos son objetivos y las interpretaciones son subjetivas. En lo personal, me congratulo como judío de que el Tribunal Militar israelí haya tomado la resolución que tomó. En un tema muy sensible y, por supuesto, amerita cualquier tipo de opinión, pero en lo personal considero que la determinación que tomó el Tribunal Militar de Israel de condenar al soldado, no sé todavía cuánto tiempo durará la condena, pero más allá de eso, estoy seguro que es una determinación que va de acuerdo a las normas de Tzahal, del Ejército de Defensa de Israel, y va
de acuerdo también a los valores judíos. No tengo ninguna duda que al terrorismo hay que combatirlo. Hay que combatirlo sin claudicaciones. Y no solo Israel, por supuesto, todos deberían hacer causa común en el enfrentamiento contra este flagelo que es el terrorismo. Eso está claro. Hay que enfrentarlo sin claudicaciones. Pero, por otro lado, en la lucha contra el terrorismo, el mensaje que dio el Tribunal Militar de Israel es de que incluso contra los terroristas no vale todo. Hay normas, hay legitimidad, hay un Estado de derecho. Entonces, aún contra los terroristas hay que moverse dentro de ese Estado de derecho. Entiendo que en un tema tan sensible, entiendo reacciones dispares, entiendo que haya mucha gente en Israel que se identifique con el soldado, entiendo que haya gente que diga, bueno, pero en última instancia fue contra un terrorista que nos quiso hacer daño, entiendo, comprendo, pero por encima de eso, creo, como lo dije antes, para mí, es el hecho de que aún contra los terroristas hay que moverse dentro de lo que es un Estado de Derecho, sin claudicaciones, pero respetando los valores judíos y las normas que tiene el ejército del Estado de Israel. En ese sentido, respecto de aquellos que protestaron y que criticaron esta condena, hay dos tipos de gente que condenó. Uno, que sin compartir, los comprendo. Aquellos, digamos, que tienen empatía por el soldado, que hizo lo que hizo, en fin. Pero después están los otros, están aquellos extremistas, fundamentalistas nuestros, que también lo tenemos, antidemocráticos, que vociferaron consignas indescriptibles, que nos hacen daño también a nosotros. A esos los rechazo profundamente. Por encima de todo, me congratulo por la decisión que tomó el ejército, o sea, el Tribunal Militar del Ejército de Israel, y esto no va en detrimento del hecho que contra el terrorismo hay que luchar juntos y sin claudicación de ningún tipo. Bien, pues para cerrar esta conexión con Uruguay, Rafael, si te parece, brevemente haznos un análisis sobre ese desgraciado atentado, también hilando con el tema anterior sobre el que hablábamos, que sucedió este pasado domingo en Israel al atropellar a 4 personas. Bueno, 4 personas fallecieron, 4 jóvenes, más de 15, unas 17 personas resultaron heridas en ese atropello, ese atentado con camión en Israel. Y bueno, es un poco lo que recién decíamos en relación a los temas anteriores. La respuesta que le da el terrorismo a la digna decisión del Tribunal Militar Israel, esta fue la respuesta del terrorismo. La única de la que lamentablemente es capaz. Asesinar y asesinar. Por supuesto que es preocupante, no llama la atención. No soy de aquellos que considera de que hicieron lo que hicieron un poco motivados por la resolución esta última de la ONU, como que ellos habrían sentido que la resolución de la ONU les da piedra libre para hacer lo que quieran. No es así, lo vienen haciendo hace décadas y décadas, con o sin resolución de la ONU. Son asesinos y lo van a seguir siendo. Lo que me preocupa, además de su instinto criminal, es la casi nula reacción que hay entre los así llamados palestinos moderados. Me preocupa, aunque no es nada nuevo, el hecho de que, digamos, la familia
del asesino como tantas otras veces, no solamente que lo haya justificado, sino que hayan dicho directo o indirectamente que lo que hizo el asesino, o sea, lo que ellos llaman mártires, por supuesto que son asesinos, que lo que hizo el asesino es algo así como una bendición de Alá, y bueno, lo que demuestra, entre otras cosas, y yo creo que por ahí pasa una de las diferencias fundamentales de un lado y del otro, la diferencia de valores, la diferencia de cultura. Para Israel y para el pueblo judío, cada vida que se pierde es una tragedia, es un desastre. Hacemos duelo por cada vida, por cada judío que se pierde, hacemos duelo. Por supuesto que las pérdidas de seres humanos no judíos inocentes también causan dolor. Del lado de ellos, del lado terrorista, y otros que no son terroristas, pero que no reaccionan con la suficiente firmeza, es la cultura de la muerte. Agradecen a Alá que tuvieron la posibilidad de que uno de ellos, digamos, muera en esas condiciones, o sea, matando judíos. Para nosotros, así están nuestras fuentes. Aquel que salva una vida es como si salvara el mundo entero. Bien, pues para nos quedamos con... la cultura de la muerte. La diferencia en ese sentido a nivel de valores es tan grande que hasta que no se achique la brecha, ese es uno de los temas por los cuales evidentemente pasa la solución de este amargo conflicto, pero va a llevar mucho tiempo, porque hay también un tema obviamente de valores, hay un tema de educación, en fin. Pero bueno, esa es la realidad de hoy, y de todas formas, y ese es mi mensaje final, a pesar de todo lo que viene pasando, no hoy, no ayer, desde hace mucho tiempo, Israel tiene que seguir siempre buscando un equilibrio entre lo que es la firmeza, la lucha con energía, la defensa de su soberanía y su seguridad, pero al mismo tiempo buscar por todos los medios posibles hacer el máximo de los esfuerzos posibles para tratar de conseguir la paz. Hay Bien, cosas pues, que no dependen Rafael, de nosotros, como ya dije, pero sí, lo que de nosotros dependa, tratar de hacerlo el máximo posible para conseguirlo. Muy bien, pues buscando ese equilibrio, Rafael, nos quedamos con ese mensaje de Rafael Winter desde el mensuario Identidad, desde Uruguay. Agradecemos esa colaboración con Radio Sefarad y recordamos a todos nuestros oyentes su página web, que es www.mensuarioidentidad.com.uy, UY de Uruguay. Muchas gracias, Rafael Winter, y un saludo. Muchas gracias para ustedes, muchas gracias nuevamente por darme la posibilidad de compartir con ustedes en esta prestigiosa audición, y nuevamente les deseo lo mejor en este año que acaba de comenzar. Un fuerte abrazo y saludos para todos mis queridos amigos.